La guía 6 trata de los fenómenos magnéticos, ¿no? Y de su relación que tiene con los fenómenos eléctricos, en el fondo el estudio del electromagnetismo, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Bueno, ahí tenemos la unidad, ¿cierto? Magnetismo y corriente eléctrica, y los objetivos que tiene esta unidad, que son hablar sobre el imán, el campo magnético de la Tierra, y bueno, algunos instrumentos como la brújula, y hablar de dos efectos que son muy importantes, el efecto Ørsted y el efecto Faraday, que los vamos a ver a continuación. ¿Okay? Bueno, primero vamos a conversar un poquito acerca de los imanes. Pues. Me imagino que ustedes conocen y han interactuado con imanes y saben más o menos de qué trata. El imán es un mineral, ¿cierto?, que tiene la propiedad de atraer a otros metales, ¿ya? Los imanes naturales están formados, bueno, en general hay imanes naturales y imanes artificiales, ¿no? ¿Ya? Los imanes naturales están formados generalmente por hierro, ya son sustancias ferromagnéticas, ¿ya? En algunos casos cobalto y níquel. Entonces, los imanes naturales están formados por ese tipo de elementos químicos. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, hacer un imán con una sustancia distinta a esta, no lo va a lograr, ¿ya? Por ejemplo, si usted quiere traer una moneda de cobre con un imán, no lo va a hacer, porque el cobre no tiene esos elementos ferromagnéticos, ¿ya? Bueno, el imán entonces, ese es un imán, es aquella sustancia, ¿cierto?, ferromagnética que tiene la propiedad de atraer a otros metales, ¿ya?, que tengan estas características. Entonces, acá podemos observar, ¿cierto?, dos formas de imanes, ¿cierto?, ahí en la parte superior, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, un imán, en el cual lo que hemos hecho aquí en esta hojita es poner limaduras de hierro a su alrededor, ¿ya? Limaduras de hierro a su alrededor, y si usted se fija, se forma como una especie de líneas que van, ¿cierto?, entre polo y polo, entre polo y polo, entre polo y polo. Esta figura que se genera aquí se llama campo magnético de un imán, ¿ya? Y esto no lo puede hacer, pues usted lo puede desarrollar si tiene los elementos necesarios. Una hoja de papel, un imán y limaduras de hierro, que son esas, cuando usted corta un fierro quedan como unas cositas al suelo, eso se llama limaduras de hierro. Entonces usted toma un poquito de eso, coloca el imán debajo de la hoja y tira las limaduras encima de la hoja de papel y se le va a formar esta figura que está ahí, ¿ya? Bueno, obviamente si usted tiene un elemento ferromagnético, ¿cierto?, o sea, que tiene hierro en su interior, usted de ese elemento podría constituir un imán artificial, digamos, podría usted generar de que este elemento pudiera adquirir algunas propiedades magnéticas, ¿ya? Esos son los imanes. Bueno, los imanes, como ustedes muy bien saben, en general tienen dos polos, ¿no? El polo norte, ¿cierto?, y el polo sur, ¿ya? Esto, el polo norte y el polo sur, ¿cierto?, se desarrollan de la misma manera que se desarrollan las cargas eléctricas. Es decir, cuando dos cargas iguales, si usted se acuerda, ¿cierto?, estaban una cerca de la otra, se repelían, y cuando eran dos cargas distintas se atraían. Y lo mismo pasa con los polos. Exactamente el mismo ejercicio ocurre con los polos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el polo norte es aquel que si usted toma una brújula, ¿cierto?, o algo por el estilo, ¿ya?, puede girar libremente y apunta hacia el norte geográfico de la Tierra, a eso lo llamamos polo norte. Y el extremo que apunta hacia el sur geográfico de la Tierra es el polo sur del imán, ¿ya?, que es el caso de la brújula, que es lo que nos permite orientarnos. Bueno, lo que estaba diciendo acá recién de los polos de los imanes, ¿ya?, y en el sentido de que los polos, ¿cierto?, iguales se van a repeler y los polos distintos se van a atraer, ¿cierto? Es lo que está mostrado en esta diapositiva. Bueno, este es un elemento muy importante, esta idea que aparece en esta diapositiva, es en el sentido de que es imposible tener polos magnéticos aislados, ¿no? Es decir, si usted quisiera tener un polo norte solo, digamos, así individualizado como un elemento aislado, no es posible, o un polo sur, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una diferencia con respecto a lo que eran las cargas eléctricas, porque en el caso de las cargas eléctricas uno puede visualizar un electrón, ¿ya?, o visualizar, ¿cierto?,
protón, uno podría hacerlo, digamos. Pero en el caso nuestro, en el caso del tema que estamos tratando de los imanes, si usted toma un imán, por ejemplo, y divide, tal como aparece en la diapositiva, en dos este imán, ¿qué va a ocurrir? Que se le van a formar dos imanes, ¿ya? Con un polo norte y un polo sur. Un polo norte y un polo sur, ¿ya? Bueno, no se alcanza a ver, pero si yo sigo dividiendo esa diapositiva, voy a tener cuatro imanes, con un polo norte y un polo sur, y así indefinidamente. Por lo tanto, es imposible tener un polo magnético aislado. Porque esta idea de los polos magnéticos aislados, ¿cierto? Que en un momento determinado se pensó que podía ser así, llevó a algunas personas a desarrollar algunas ideas erróneas respecto al magnetismo. O sea, por ejemplo, tratar de establecer una relación para calcular la fuerza magnética, de la misma manera, ¿cierto? Como lo hizo Coulomb, ¿se acuerdan? Cuando calculaba la fuerza entre carga eléctrica, que había una fórmula ahí para hacerlo. Trataron de imitar esa relación, en el caso del magnetismo, pero eso funcionaría si los polos magnéticos son aislados, y eso aquí no ocurre, por lo tanto esa relación no se podría aplicar en este tipo de elementos. ¿Ya? Bueno, ahí está lo que acabamos de explicar hace un rato atrás, ¿cierto? Lo que es el campo magnético, ¿cierto? Que es la zona alrededor de un imán, ¿cierto? Donde ahí existen fuerzas de carácter magnético, es decir, cualquier elemento que tenga algún tipo de, ¿cierto? Pase por ahí, cerca de ese imán, ¿ya? Que tenga características ferromagnéticas, va a ser sometido a una fuerza magnética. También una carga eléctrica que pase por ahí podría ser sometido, ¿cierto? A una fuerza de carácter magnético. Y al igual que en el caso del campo eléctrico, no sé si se acuerdan, que nosotros representamos el campo eléctrico por unas líneas que eran las líneas de fuerza magnética, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, del imán, tenemos nosotros líneas de fuerza también que representan, ¿ya?, este campo magnético, y que van siempre, ¿cierto?, del polo norte al polo sur, como se aprecia acá, siempre del polo norte al polo sur, del polo norte al polo sur, ¿ya? Entonces es una forma de representar un campo magnético, ¿ya?, que es un poquito lo que nosotros veíamos en la diapositiva pasada, ¿no? En esta diapositiva es un poco lo que está representado en este sector, ¿no? ¿Ya? ¿Está ahí? Bueno, entonces, ese es el campo magnético. Recuerden que hay tres campos muy importantes en física. Uno es el campo eléctrico, que ya lo estudiamos, el otro es el campo gravitacional, ¿cierto?, que de alguna forma lo hemos estudiado en otros cursos, y el campo magnético, ¿cierto? Ahí hay tres campos, ¿cierto?, fundamentales. Bueno, acá se habla de un campo electromagnético, después vamos a ver por qué. Bueno, la Tierra es un imán, ¿ya? Es un imán, es un poderoso imán, ¿ya? Porque su núcleo está compuesto de magma en movimiento, el cual contiene una gran cantidad de hierro, y hemos dicho entonces que las sustancias que tienen hierro tienen esta capacidad de tener, ¿cierto?, estas propiedades de atraer ciertas sustancias, ¿ya? Entonces, dicho hierro representa electrones libres que al moverse generan corriente. Ese es un tema que vamos a conversar enseguida, que se los voy a explicar enseguida, ¿ya? Entonces, el imán, ¿cierto? Perdón, la Tierra es un gran imán, ¿ya? Es un gran imán, ¿de acuerdo? Que donde está el norte geográfico, si se fija acá, está el sur magnético, ¿ya? Y donde está el norte magnético, está el sur geográfico, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, aquí se vuelve sobre la misma idea, ¿cierto? En el sentido de establecer que los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver, evidentemente, para poder orientarse, ¿ya? Recuerden que polos distintos se van a atraer y polos diferentes, ¿cierto?, se van a repeler. Entonces, el eje de rotación, ¿cierto?, el polo norte geográfico, está el polo sur magnético, ¿ya? Y en el polo norte magnético, ¿cierto? Perdón, polo sur geográfico está el polo norte magnético. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con la utilización de las brújulas y todos esos cuantos que se usaban antes, ¿ya? Obviamente que se pueden seguir usando, evidentemente realmente hay uno tiene que recurrir un poco a las cosas artesanales, pero claro, con toda la tecnología que hay hoy en día, las formas de comunicarnos y todo eso, ¿cierto? Claro, ya la brújula, digamos, está como un poquito obsoleta, pero de repente, insisto, uno puede utilizar estos elementos para ubicarse. Bueno, este efecto que está acá es muy importante, ¿ya? Porque es un efecto que relaciona la electricidad con el magnetismo, ¿ya? Y es fundamental porque a partir de ahí se empieza a hablar de un solo fenómeno que es el fenómeno electromagnetismo. Se habla del electromagnetismo,
¿ya? No se habla de electricidad y magnetismo en forma separada, ¿cierto? Sino que se habla como un solo, como una sola cosa, el electromagnetismo. Esto ocurrió en una universidad, ¿cierto? De Copenhague, en Dinamarca. Este científico Hans Christian Ørsted estaba trabajando con sus alumnos. En ese tiempo las universidades no preparaban profesionales como ahora, que son como, las universidades son como cápsulas, ¿no? Que van preparando profesionales. Aquí preparamos doctores, entonces, y genera entonces al final ser un doctor, ¿ya? O vamos a generar, ¿cierto?, un ingeniero. Y se hace todo el proceso y al final sale un ingeniero, ¿no? Es como, todo como una cuestión de procesos que se van desarrollando hasta generar, ¿cierto?, un profesional que se ha desarrollado en una cierta área. Eso es lo que las universidades hoy día hacen en general. ¿Ya? Antiguamente las universidades no eran para eso, las universidades eran para desarrollar, ¿cierto?, e investigar. Y los profesores que trabajaban con sus alumnos en la universidad lo que hacían era trabajar haciendo investigaciones y, y buscando y qué sé yo. Entonces este caballero estaba trabajando con sus alumnos, ¿ya? Y haciendo un circuito bastante simple, demostró que al hacer circular corriente por el conductor, ¿ya?, aparece un campo magnético a su alrededor. Lo que parece tan simple es una cosa muy importante. Nótese lo que estoy diciendo. Si yo, lo que él hizo básicamente fue tomar una fuente de energía, que puede ser, ¿no?, una pila, una batería, no sé, conductores, cables, ¿cierto? Cerró el circuito, ¿ya? Y cerca de él puso una brújula. Recuerden que la brújula detecta los campos magnéticos, se orienta, ¿cierto? Cambia su orientación. Entonces, la brújula tenía una posición y cuando él cerró el circuito y empezó a pasar corriente, notó que la brújula cambiaba su posición y se ponía en forma perpendicular hacia el conductor. Y eso es la única explicación que notaba, evidentemente, que aparecía un campo magnético que antes no estaba, ¿ya? Y esto entonces significa que las cargas en movimiento son capaces de generar un campo magnético a su alrededor, ¿ya? Y este fenómeno se llama efecto Ørsted, ¿ya? Y esto es muy importante porque significa que la, la electricidad está relacionada con el magnetismo, ¿se fijan? Entonces, la corriente eléctrica es capaz de generar, o las cargas en movimiento son capaces de generar campos magnéticos, ¿ya? Como se aprecia, ¿cierto?, en este conductor, está subiendo, ¿cierto?, está pasando corriente, que es la I que está ahí, ¿cierto? Y esto se genera un campo magnético a su alrededor, ¿se fijan? Este fenómeno se llama efecto Ørsted, ¿ya? Por ejemplo, existen los electroimanes funcionan con esto, ¿ya? Usted toma un elemento, ¿cierto?, ferromagnético, sustancia de hierro, ¿cierto?, fierro, y le cruza, ¿cierto?, a su alrededor un alambre, así como espiras, y lo conecta, ¿cierto?, a una fuente de energía, fuente de poder, y usted hace pasar corriente, se va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a hacer que el hierro que está dentro se transforme en un imán, ¿ya? Y esos son los electroimanes. Y algunos de ellos son muy poderosos, ¿ya? Usted puede hacer esta experiencia con un alambrecito, un clavito, ¿cierto?, y una pila. Va a notar que después de que usted lo conecte, el imán es capaz de atraer ciertas cosas. Los imanes son muy poderosos, son estos imanes que, los imanes son estos que son capaces de levantar un auto, lo levantan así, no sé si se han fijado en las películas, que sí, ¿ya? Bueno, ese es el efecto Orte, muy importante entonces porque relacionado a lo que era la electricidad con el magnetismo, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que pensar entonces que dentro de los campos magnéticos, ¿ya?, dentro de un campo magnético generado, ¿cierto?, por algún tipo de imán, ¿cierto?, hay una fuerza magnética. Y por lo tanto, si yo hago pasar una carga por ese lugar, esa carga, ¿cierto?, se va a desviar por el efecto de esta fuerza que está actuando, que se llama fuerza del campo magnético. Esta fuerza se llama fuerza de Lorentz, ¿ya? Y esta fuerza, como he dicho recién, se observa experimentalmente sobre una carga eléctrica que está pasando por este campo magnético, y se observa lo siguiente: si la carga está en reposo, el campo, si está detenida la carga, no ejerce ninguna fuerza sobre ella. Si la fuerza es máxima cuando la velocidad de la carga eléctrica, y el campo son perpendiculares, ¿cierto?, cuando hay ángulo de 90 grados, y es nula cuando son paralelos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la fuerza de Lorentz, o la fuerza magnética sobre una carga, va a depender del valor de la carga, que está acá, ¿cierto?, de la
velocidad que tenga la carga, ¿cierto? Y de la intensidad del campo magnético. ¿Cierto? Esta B significa cierto campo magnético, la intensidad del campo magnético. Esta V es la velocidad que tiene la carga. Ambos son vectoriales, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza también. Y este es el valor de la carga eléctrica, que si es un electrón, nosotros sabemos cuánto es. ¿Ya? Entonces, si usted se da cuenta, aquí entre la velocidad que tiene la carga y la intensidad del campo magnético, que son dos vectores, se forma un ángulo. ¿Ya? Un ángulo. Ese ángulo yo lo tengo que considerar, ¿ya? Para cuando haga cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fuerza. Entonces, la fuerza que actúa sobre una carga dentro de un campo magnético va a depender del valor de la carga que está pasando, de la velocidad que tenga esa carga, ¿cierto? Y de la intensidad del campo magnético. ¿Ya? Acá yo he puesto un ejercicio de aplicación de esta relación, ¿ya? Donde me hablan de un electrón que se mueve a 120.000 metros por segundo dentro de un campo magnético uniforme, que significa que es constante, en todas partes tiene el mismo valor, cuya intensidad es 0,2. El campo magnético se mide en una unidad que se llama Tesla, ¿ya? T. Si la velocidad es perpendicular al campo, calcula, ¿ya? Bueno, la fuerza magnética que experimenta el electrón, ¿cierto? Primero hay que sacar ese cálculo. ¿Cuál es la fuerza magnética? Para eso tengo que tener algunos datos. Si se fija, la carga eléctrica de un electrón, ¿ya? Es un valor constante de 1,6 por 10 a la menos 19. Ese valor siempre es el mismo, ¿ya? Está establecido. La velocidad me están dando, ahí está, son 120 metros por segundo, y la intensidad del campo magnético es 0,2 Tesla, ¿ya? Como hay un ángulo presente, ¿ya? Porque, ¿cierto? Es 90, 0 grados, para poder calcular eso, yo analizo la situación geométrica y me doy cuenta que tengo que utilizar una función trigonométrica, en este caso, que es el seno del ángulo, ¿ya? Entonces, es la misma fórmula anterior, pero nosotros le agregamos el seno del ángulo, y tenemos que ver cuánto es ese ángulo. Entonces, como acá arriba dice que es perpendicular, ¿cierto? B y B son perpendiculares, el ángulo es 90 grados, ¿cierto? Perpendicular 90 grados, y nosotros sabemos que el seno de 90 grados, si usted lo ve en su calculadora, es 1. Por lo tanto, esta ecuación, que está arriba, ¿cierto? Nos queda de esta forma, porque esto vale 1. Y ahí reemplazamos nomás, 1,6 por 10 a la menos 19, por los 120.000 metros por segundo, por la intensidad del campo magnético que es 0,2. Multiplicamos, ¿cierto? Y eso me da esta fuerza, 3,84 por 10 a la menos 15 newton, que es una fuerza pequeña, estamos hablando de electrones. ¿Ya? Y me piden también sacar la aceleración que adquiere el cuerpo, y para eso yo tengo que aplicar la fórmula de Newton, no sé si se acuerdan, donde la aceleración es la fuerza partida por la masa, donde la fuerza ya la hemos calculado, y la masa de un electrón también es algo constante, o sea, es un dato conocido, un dato de la causa, digamos, por decirlo de alguna manera, que vale 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Hago la división correspondiente y me da una aceleración de 4,2 por 10 elevado a 15 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? De esa manera yo calculo entonces la fuerza magnética dentro de una carga dentro de un campo. O sea, la fuerza sobre una carga eléctrica dentro de un campo magnético, yo la puedo calcular entonces con este procedimiento. ¿Ya? ¿Qué variaciones pueden haber acá? Que el ángulo que no sea perpendicular, ¿no? Y que obviamente este seno de 90 no sea 1, sino que sea seno de 30, de 60, que tenga un valor particular, digamos. ¿Ya? Puede ser una opción. Pero en general uno trabaja, como este es un ejemplo, y es para que usted, ¿cierto? Pues, sepa cómo utilizar la relación nomás. En general nosotros hablamos de que son perpendiculares. ¿Ya? Bueno, entonces, tenemos la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, fue establecida por Christian Obser. Él estableció entonces de que una carga en movimiento, ¿cierto?, genera a su alrededor un campo magnético. Y eso es muy importante porque generó entonces lo que es el electromagnetismo. ¿Ya? ¿Ok? Y lo que acabamos de ver ahora es cómo yo puedo calcular la fuerza sobre una carga dentro de un campo magnético. ¿Ya? De qué manera y cuáles son las variables que ahí influyen. ¿De acuerdo? Este concepto también es muy importante, que es el concepto de flujo magnético, ¿ya?
El flujo magnético corresponde a la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan por una determinada superficie, ¿ya? Entonces, la cantidad de líneas de fuerza, ¿cierto?, de fuerza magnética que atraviesa una superficie se llama flujo magnético, ¿ok? Y esa cantidad de líneas de fuerza, ustedes la pueden apreciar acá, ahí aparece, la cantidad de líneas de fuerza que atraviesa, ¿cierto? En este caso, esto se le llama espira, ¿ya? Es una espira, ¿sí? Porque de repente uno puede tener 2 espiras, 3 espiras, qué sé yo, cuando están enrollados los cables. Esta es una espira, y ahí tenemos, ¿cierto?, 3, ¿ya? Y acá tenemos mucho más, por lo tanto, evidentemente yo tengo que tener clarito, o sea, mirando ese dibujo, que la intensidad del campo magnético acá es mucho mayor que esta, ¿ya? Si lo tomamos unitaria, por ejemplo, aquí la intensidad del campo magnético sería 3, y acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ya si uno lo mide por la línea de fuerza. Entonces la densidad, ¿cierto?, del flujo magnético es mucho mayor en la segunda espira que en la primera, ¿ya? Entonces el flujo magnético corresponde a la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una determinada espira de una determinada área A, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el flujo magnético es muy importante, y se asigna con una letra que ustedes conocen yo sé que la han visto en matemáticas, que es la letra Phi, que está acá, Phi, ¿ya? ¿Ok? Phi, y esta letra, ¿cierto?, me permite a mí calcular el flujo magnético, y se calcula con una simple multiplicación, que es la intensidad del campo magnético, la intensidad del campo magnético que pudiera haber aquí y acá, ¿cierto?, por el área de la superficie, ¿ya? Como el área de la superficie, como la intensidad del campo magnético, ¿cierto?, pueden tener ciertas direcciones, tal como se aprecia ahí, ¿ya? Uno las puede dibujar a través de líneas, ¿cierto?, vectores, van a tener un ángulo. La intensidad del campo magnético va a tener un ángulo respecto a la posición de la espira. Y ese ángulo, entonces, yo tengo que considerarlo, y en este caso yo utilizo la función coseno del ángulo, ¿ya? Entonces esta sería la relación que yo tendría que utilizar si me piden calcular el flujo magnético. Entonces el flujo magnético me dice, ¿cierto?, la línea de fuerza magnética atraviesa una determinada superficie, y me da un indicio de cómo es la intensidad del campo magnético, ¿cierto?, en ese lugar. Donde hay más líneas de fuerza, yo tengo que pensar que hay más intensidad del campo magnético que no donde hay menos líneas de fuerza, ¿ya? El flujo magnético se puede medir en una unidad que se llama Weber, ¿ya? Que tal como lo hemos visto muchas veces en física, eso no era un científico, en este caso, un físico alemán que se llama Wilhelm Weber, ¿cierto? Entonces, el flujo magnético se mide en esa unidad. Esto se llama flujo magnético. Entonces, para calcular eso, yo necesito conocer la intensidad del campo magnético y el área por donde está pasando, ¿cierto? Donde está ubicado ese flujo magnético, esas líneas de fuerza magnética, ¿cierto? Conocer el área, que generalmente es una espira, por entonces ahí vamos a tener un área, ¿cierto?, pi r cuadrado, casi siempre es pi r cuadrado, y la intensidad del campo magnético medida en peso. Este es el flujo magnético. ¿Por qué es importante este concepto de flujo magnético? Porque el flujo magnético, ¿cierto?, me va a producir un fenómeno muy importante que se llama el efecto Faraday, ¿ya? El efecto Faraday es un fenómeno que ocurre cuando yo soy capaz de variar el flujo magnético, ¿ya? Si yo varío el flujo magnético, se me va a generar un fenómeno muy importante que se llaman corrientes inducidas, ¿ya?, o un voltaje inducido, ¿ya? Es decir, lo que estoy contando yo es lo siguiente: si yo soy capaz de variar el flujo magnético, ¿cierto?, variar, ¿cierto?, el campo magnético, en otras palabras, y tengo, ¿cierto?, un conductor en las cercanías, en ese conductor se me va a generar un voltaje inducido o una corriente inducida, ¿ya? Eso se conoce como el efecto Faraday. Estábamos, ¿cierto? Y ahí sí me ocurrió. Entonces lo que estaba pensando yo es lo siguiente, ¿no? De que Henry descubrió que si se podía generar corriente eléctrica en un alambre con el simple movimiento de meter y sacar un imán de una bobina. Es decir, una bobina, si la conocen, ¿cierto?, es como un carrete que viene enrollado, mucho alambre. Entonces, si yo tomo este imán, ¿cierto?, y lo meto dentro de la bobina, ¿cierto?, y los meto, lo saco, pero lo introduzco y lo retiro, para que no se entienda mal, lo introduzco y lo retiro, ¿ya?
notaron que ¿cierto? En el alambre de la bobina aparecía una corriente inducida. Y eso es muy importante, porque significa que el movimiento relativo entre un imán y un campo magnético induce un voltaje. ¿Saben lo que significa eso, no? O sea, nosotros al mover un imán, ¿cierto? Al variar el campo magnético de un imán, yo soy capaz de generar un voltaje en un cable. Entonces ya tener una pila en una batería ya no es la única forma de tener una corriente, ¿cierto? En un cable. ¿Ya? También yo puedo variar, ¿cierto? El campo magnético, ¿cierto? Y con esa variación del flujo magnético podría perfectamente tener una corriente inducida, ¿cierto? Un voltaje en un cable. Esto que se conoce como el efecto Faraday, y es muy importante, ¿ya? Porque te permite hacer una serie de cosas, ¿ya? Serie de cosas, ¿ya? Generadores eléctricos, cuántas cosas más, ¿ya? Y aquí, y bueno, obviamente esto se transformó en una ley, que se llama ley de inducción de Faraday, ¿ya? Entonces, lo que acabo de explicar recién, descubrí que cuando variaba cierto campo magnético, se originaba una corriente. Nuevamente insistimos en que mover un conductor, ¿cierto? Eh, Dentro de un campo magnético produce un voltaje. Y que, ahora, esta ley, ¿qué es lo que establece? ¿De qué depende este voltaje? ¿Ya? Este voltaje, ¿cierto? Depende de qué cosas. Faraday concluyó lo siguiente. Un campo magnético variable induce una corriente eléctrica. Eso lo hemos establecido. En un circuito, entonces, la magnitud de la fuerza electromotriz, o sea, del voltaje, que es lo mismo que fuerza electromotriz, es igual en la rapidez con que usted está cambiando el flujo magnético. Es decir, si la rapidez es mayor, obviamente uno va a tener cierto mayor intensidad del flujo del voltaje. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y la rapidez, ¿cierto? De esta fuerza electromotriz inducida, eh, o la fuerza electromotriz, ¿cierto? Es igual a la variación del flujo magnético. O sea, aquí estamos nosotros introduciendo la variable tiempo. Tenemos que considerar entonces también el tiempo en todo esto. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace este caballero? Eh, Establece, ¿cierto?, que esta E que está acá es el voltaje o la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Se mide en volt, va a ser equivalente a la variación del flujo magnético, esta phi es el flujo magnético, ¿se acuerdan? Esta variación del flujo magnético en la variación de tiempo, ¿se fijan? En una espira sería así. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espiras, como en este caso, tendría que ponerle un 10 acá adelante porque serían 10 espiras. ¿Ya? Si es una espira, sería así. Esta es la famosa ecuación o la ley de inducción de Faraday, ¿ya? Donde dice entonces que el voltaje inducido va a ser equivalente a la variación del flujo, ¿cierto?, magnético en la unidad de tiempo multiplicado por el número de espiras. ¿Ya? Y el flujo magnético, ¿cierto?, debido a la corriente, se opone al cambio de flujo. Por eso aparece un signo menos ahí. ¿Ya? Porque la corriente inducida que se está generando acá, si ustedes la pueden apreciar ahí, se muestra la corriente. ¿No? Está clarito ahí, ahí está mostrando cómo se genera, a mover cierto imán, se genera acá una corriente en el circuito. ¿Ya? Esa corriente inducida se opone al cambio de flujo. ¿Ya? Y aparece un signo menos. ¿Ya? Y este enunciado se conoce como la ley de Lenz, ¿ya? Ese signo menos que está ahí se conoce como la ley de Lenz. Y esto tiene que ver con la energía, ¿ya? ¿Ok? Porque si no fuera opuesto a esto, ¿cierto? Si no se opusiera, significaría que nosotros estaríamos en el fondo generando energía, y eso desde el punto de vista de la ley de conservación de la energía no puede ser, ¿ya? Bueno, esta es la famosa ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz, ¿ya? ¿Dónde se puede aplicar esto? En un elemento que se llama los transformadores. ¿Ya? Los transformadores, ¿cierto? Acá podemos ver un prototipo de algo como si fuese un transformador, ¿cierto? Lo que hace el transformador básicamente es, ¿cierto?, bajar el voltaje o en algunos casos también subirlo, dependiendo de cierto transformador. En general bajan los voltajes, ¿cierto? ¿Ya? O también los puede subir, dependiendo de cómo sea el asunto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un elemento, por ejemplo, que trabaja no sé, a 9 volts, un ejemplo, no sé, ¿ya? Y me voy a conectar a la red pública que tiene 220 volts, yo
si no tiene incorporado, digamos, hoy día bien, todo esto viene incorporado, pero antiguamente no estaba incorporado, entonces yo necesitaba un transformador para conectarme, porque si no, evidentemente, hasta ahí no iba a llegar el recurso tecnológico que tenía, ¿ya? Entonces aquí hay dos circuitos, uno primario, ¿cierto? Y uno secundario, ¿ya? Entonces, cada vez que se cierra el interruptor, ¿ya? Porque todos los circuitos tienen un interruptor, si uno prende y apaga, ¿cierto? Se genera, al pasar corriente, se genera un campo magnético en uno de ellos, ¿cierto? Porque esto es eso. Cuando se genera corriente, ¿cierto? Se genera un campo magnético, ¿ya? Entonces se genera un campo magnético, y ese campo magnético, ¿cierto? Que se generó acá, ¿ya? Como la corriente, ¿cierto? Es una corriente alterna, ¿no? Que está cambiando su polaridad, entonces genera entonces este campo magnético que está cambiando acá también. Y esta variación de este campo magnético que está acá, ¿ya? Genera, ¿cierto? En el circuito del lado, ¿cierto? Una corriente inducida. ¿Se fija? Que aparece acá que este debe ser un amperímetro, ¿no? Que mide la corriente. ¿Ya? Entonces, produce una cierta cantidad de voltaje en el circuito secundario, que se encuentra, ¿cierto? Junto al circuito secundario. ¿Ya? Bueno, aquí vemos el transformador, ¿cierto? Ya más concreto. ¿Ya? Entonces es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje, ¿ya? De una corriente alterna. ¿Ya? Usted puede aumentar o disminuir el voltaje dependiendo, ¿cierto? El tipo de transformador que esté usando. Está compuesto por una bobina primaria, que sería esta de acá, y, ¿cierto? Y la secundaria, que sería la de acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y aquí está el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el mismo ejemplo anterior, digamos, de que se hace pasar corriente por alterna, que la alterna está cambiando su ciclo muy rápidamente, por eso se alterna 50 veces por segundo. Esto va a generar, ¿cierto? Un campo magnético, un flujo magnético inducido acá, ¿cierto? Entonces, ahora, por el efecto Orte aparece acá un campo magnético, ¿cierto? Pero como es una corriente alterna, genera un campo magnético variable, ¿ya? Ese campo magnético variable va a ser evidentemente que acá aparezca, ¿cierto? Una corriente inducida, un voltaje inducido, ¿ya? Y ahí funciona. Entonces, ¿de qué va a depender de que la cosa aumente o baje el voltaje? Va a depender básicamente del número de espiras que nosotros pongamos acá. Se fija que acá hay menos que acá, ¿ya? De eso va a depender. Hay una fórmula para eso, que si uno quisiera calcularlo y toda esa cosa, pero vamos, en este caso no tiene mucho sentido, no vamos a hablar de eso nosotros ahora. ¿Ok? Bueno, ahí estamos, chiquillos. Magnetismo en forma general, y hemos hablado entonces de los fenómenos más importantes que existen en esto. Bueno, hay otros que son muy importantes también, están las ecuaciones de Maxwell en todo esto, que ya es un tema más complejo que no está dentro de lo que tenemos que ver nosotros. Hemos visto el efecto Oersted, ¿cierto? Sus aplicaciones, la fuerza magnética, el campo magnético, ¿cierto? El efecto Faraday, ¿cierto? Y la ley de inducción de Faraday. Y es una aplicación que es el transformador.